Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Bueno, vamos a ver el tema de seguridad en bases de datos. ¿Listo? Sabemos que las bases de datos son esos repositorios de información donde tenemos todos nuestros datos y obviamente que es la fase final de cualquier ataque que vaya orientado hacia las aplicaciones, lograr el acceso a los datos, ya que estos son la fuente de dinero pues más lucrativa que puede tener un ataque informático. Por eso los ransomware tienen una, una muy buena demanda con respecto al obtener por el rescate de los datos, ya que cifras la información de la persona y si no te paga, pues lo que tú le estás pidiendo, no le envías la llave para que descifre sus archivos y pueda volver a tener acceso a ellos. Obviamente la protección contra los ransomwares es muy sencilla y es hacer backups, ¿ya? Y obviamente pues probarlos, ¿no? Las famosas 3 reglas del backup, que son haz el backup, haz el backup, haz el backup. Listo, esas son las 3 reglas del backup. Y como siempre digo, pues una regla adicional que es prueba el backup para garantizar que funciona y no vayas a enfrentarte a la situación de que vas a volcar el backup y ahí es cuando te das cuenta que no funcionó, que el archivo estaba dañado. Entonces, estas son formas de protegerse aquí contra ese tipo de ataques. Incluso hace poco, no recuerdo qué plataforma fue la que atacaron, les robaron una gran cantidad de datos de sus usuarios y les están pidiendo un dinero para que no publiquen esa información. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues la gente está buscando es dinero en este tipo de situaciones. Entonces, la seguridad en bases de datos trata de proteger esos accesos a esa información como tal, a esos datos que están guardados en esos sistemas. Entonces, una base de datos, como dijimos, es un repositorio o almacén de datos, que básicamente, como dice, permite almacenar gran cantidad de datos de manera organizada para que sea posteriormente procesado por un sistema de información. Y como habíamos dicho anteriormente, en la actualidad casi todas las aplicaciones se desarrollan de tal manera que casi todas las aplicaciones que se desarrollan requieren almacenar datos en estas bases de datos, ¿verdad? Entonces hay que proteger esas conexiones que se establecen a esos datos y garantizar que el que está accediendo a esos datos es un usuario autorizado a estos sistemas, ¿verdad? Los DBMS, los Database Management Systems, son los sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, obviamente, estos son los softwares que se instalan en los servidores de bases de datos y que me permiten manipular y controlar la información. Sabemos que existen diferentes tipos de gestores de bases de datos según el tipo de bases de datos, porque actualmente incluso se están masificando el uso de estas bases de datos no relacionales, que son bases de datos que permiten ejecutar o manipular información masiva, información que tiene una gran cantidad de registros y que obviamente pues si implementamos un sistema de bases de datos relacional le vamos a meter mucho procesamiento a la máquina porque obviamente la información toca formatearla y organizarla y eso le toma mucho tiempo al procesador, sobre todo cuando son muchísimos datos y obviamente no son ideales por temas de rendimiento. Por ejemplo, pretender que Facebook va a manejar todos los datos de los usuarios y de sus sistemas en las redes sociales que él maneja utilizando, por ejemplo, MySQL, pues sería como que, o Oracle, incluso el Oracle Database, digamos que sería, los problemas de rendimiento que tendría Facebook serían grandísimos. Entonces ellos utilizan, creo que es Cassandra, como sistema de bases de datos no relacional, lo que mejora muchísimo el rendimiento para ese tipo de datos masivos, pero requiere que la aplicación controle y manipule mucho del manejo de la integridad referencial como tal de los datos, cosa que no se necesita en un DBMS, un sistema de gestión de bases de datos relacional, porque ya él puede incluso controlar la integridad de los datos. Entonces, en este caso, ese programa es el intermediario entre la base de datos y el usuario final. Y normalmente es a través de esta aplicación que se logran vulnerar los datos si la aplicación o el sistema no está bien protegido. Y adicional a esto, pues desde la aplicación no se controla
cómo se le hacen las peticiones a estos sistemas, ¿verdad? Estos obviamente se encargan de eliminar la complejidad del almacenamiento de los datos y controlan la integridad de los mismos, pero también pueden llegar a afectar, digamos que dichos datos sí son vulnerados. Entonces debemos estar siempre pendientes de qué vulnerabilidades tienen estos sistemas de gestión de bases de datos para parcharlos en caso de ser necesario o para implementar los mecanismos de control que determinen los expertos que hayan publicado el fallo o la vulnerabilidad o lo que el fabricante pues indique que deberíamos hacer para protegernos un poco más. Entonces debemos estar muy pendientes de qué vulnerabilidades tienen nuestros sistemas de gestión de bases de datos y tratar de que estos den la menor cantidad de información posible para que no muestren información de la versión, por ejemplo, y no digan qué servidor de base de datos es. De pronto que digamos que evitar que digan cuál es complicado, pero que por lo menos no digan qué versión son, ¿ya? Como tal. Entonces, esta es la estructura general más o menos de un sistema de gestión de bases de datos. Tienen unos códigos, digamos que de objetos de programación de aplicaciones que son los que le permiten, digamos que son estas APIs o estos elementos que te permiten fácilmente conectarte con el sistema. De tal manera que tú no requieras en algunos casos, pues, programar consultas SQL, sino decir específicamente qué quieres y que el sistema automáticamente, pues, te permite el acceso a la información. Eso desde las interfaces de aplicación. El precompilador DML para lo que son las consultas, el lenguaje de manipulación de datos, las consultas select, las consultas inserinto, que permiten manipular los datos del sistema. Obviamente estos son los que usan los desarrolladores para la programación de las aplicaciones. El procesador de consultas, que es el que ya ejecuta las consultas que se estén gestionando sobre el sistema, y obviamente pues se mantiene en comunicación con el precompilador para la ejecución de las mismas. Ese procesador pues es el que ejecuta como tal la consulta y se la envía al motor de base de datos, mientras que el precompilador valida la estructura, que la información esté completa, que sí, que esté correcta, todo en el sistema. Y también el compilador DDL, que son para los lenguajes de manipulación de datos, que ya ejecutan modificaciones sobre la base de datos y no sobre los datos como tal. Y obviamente pues puede ir directo sobre el gestor de archivos como tal, digamos que el disco como tal, el disco con los datos que, que manipula los archivos, digámoslo así. Las bases de datos son archivos que están almacenados en el disco y que tienen un formato específico. Entonces, cada uno de estos elementos, pues debemos validar que estén protegidos de la manera correcta. Obviamente, desde la aplicación y desde los mecanismos de protección que permita el motor de base de datos, el servidor de base de datos, perdón. En la siguiente presentación, aquí tenemos unos ejemplos, unos logos, unos ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos, Oracle, MySQL, DB2, Access incluso, ¿verdad? Bueno, contrario a lo que algunos creen, Excel no es una base de datos, señores, no es un motor de base de datos. Puedes utilizarlo como una base de datos porque tú puedes guardar ahí tu información, pero es algo muy rudimentario, ¿oyeron? Incluso yo una vez tuve que construir una aplicación en Excel que llenaba unos datos de unos pasisalvos, leía las notas, los registros del archivo de Excel y él manipulaba y era un programa sencillito que hice con VBA hace un pocotón de años ya. Y Excel era la base de datos y Excel corría un formulario y te imprimía un reporte, un formato de pajisalvo que era otra hoja de Excel y lo mandaba a imprimir. Pero el problema era cuando metían columnas en la mitad, entonces me tocó poner protección, validar, poner ciertos mecanismos, pero digamos que es muy engorroso, es un dolor de cabeza hacer un programa ahí, ¿ya? Pero también se puede, digamos lo que lamentablemente ese programa lo perdí hace un montón de años, pero Excel no es una base de datos, ¿oyeron? Para que tengamos eso claro, ¿ya? Y de La eso hay diferencia, bastante. por ejemplo, entre Access y Excel, que yo Access, pues en su momento creo que en el colegio alcancé a hacer de pronto algún programa conectado a Access, pero me pareció bastante similar.
Entonces no sé de pronto si tiene claro como unas diferencias bastante puntuales como para ver si de pronto me ubico mejor. No, claro, mire, lo que pasa es que Access sí es un motor de base, sí es un sistema de gestión de base de datos. Lo que pasa es que es un sistema de gestión muy básico, digámoslo así, ¿ya? Y él incluye unas herramientas para desarrollar aplicaciones también, para desarrollar formularios y generar informes, pero bastante básicas. O sea que son para cosas muy pequeñas. ¿Listo? Yo una vez vi una aplicación que estaba construida con Access, digamos que, perdón, la base de datos era con SQL Server, pero el acceso a los datos era con Access, ¿ya? Porque Access te puede servir también para la parte del diseño de la interfaz gráfica. Pero él sí es un sistema de bases de datos. Además, él usa un motor JET, que es un motor de base de datos de Microsoft para la manipulación de los datos almacenados en disco. Pero Excel es una hoja de cálculo. O sea, Excel está más orientado a hacer manejo matemático con matrices de datos. ¿Right? Obviamente, una tabla es una matriz de datos, claro que sí, eso lo sabemos todos. O bueno, o esa es la forma como se nos presenta. Pero digamos que Excel no tiene herramientas para validar integridad referencial, que sí tiene Access. No tiene herramientas para validar los datos que se introducen, te tocaría construirlas a ti. Excel lo que es una matriz de filas y columnas que recibe texto, número, letra, lo que tú le mandes, y hace operaciones matemáticas con esos datos. ¿Cuáles? Las que tú le indiques. ¿Ya? Eso es Excel. Tiene algunas librerías y funciones para algo de manejo de datos, pero es muy básico. Entonces, Excel es una hoja de cálculo, no es un motor de base de datos. Mientras que Access sí es un motor de base de datos. Tiene su motor de integridad, tiene todos sus elementos necesarios para la ejecución de consultas SQL, porque tú puedes ejecutar consultas SQL aquí. ¿Ya? Ahora, lo que sí puedes hacer desde Excel es ejecutar consultas SQL hacia servidores de bases de datos y volcar esa información en las planillas de Excel a través de un lenguaje de programación que ellos tienen que se llama VBA, Visual Basic for Applications, ¿sí? Visual Basic para aplicaciones. Pero entonces, Access sí es un motor de base de datos, perdón, sí es un sistema de gestión de bases de datos y Excel no, Excel es una hoja de cálculo. ¿Right? Entonces, ahí está la diferencia fundamental entre ambos. Obviamente, para ya cosas profesionales, Microsoft dice, no, usa SQL Server, que ese es nuestro motor fuerte, ¿ya? Nuestro sistema de base de datos fuerte. Tenemos PostgreSQL, que es una alternativa libre también. MySQL dejó de ser libre ya desde la adquisición de Oracle, desde algunos años después de que Oracle lo compró. Bueno, de que Oracle compró a Sun Microsystems. Y los desarrolladores de MySQL, muchos renunciaron y crearon un elemento conocido como MariaDB, otro DBMS que se llama MariaDB, que es prácticamente idéntico a MySQL. ¿Vieron? Cassandra y MongoDB ya son bases de datos, sistemas de bases de datos no relacionales. No perdón, no SQL se llaman. ¿Sí? No SQL son las siglas de Not Only SQL, o sea, no solo SQL. Porque recuerden que SQL es el lenguaje estructurado de consulta que es estandarizado para todos los motores de bases de datos de tipo bases de datos relacionales, ¿verdad? Pero entonces Cassandra y Mongo no, ellos utilizan sus propias estructuras de desarrollo, perdón, de acceso a los datos, pero también soportan SQL. Ellos pueden trabajar de las dos maneras. Entonces, el hecho de que SQL sea un estándar también lo vuelve un poco complejo y porque digamos que todas las consultas son muy parecidas, son idénticas prácticamente, cambiando una que otra cosa. Y tenemos el motor de base de datos que ya es el que, digamos que el que da servicio a todo el sistema y el que es el que procesa los datos como tal. Entonces tenemos diferentes motores de bases de datos, por ejemplo Microsoft Jet es el motor de base de datos que utiliza Access para el acceso a su información. InnoDB, MySAM son motores de bases de datos que utiliza MySQL. InnoDB es transaccional, MySAM no. Lo que quiere decir que MySAM no maneja, eh, digamos que no maneja la construcción de la base de datos, tú puedes crear relaciones o llaves foráneas, ¿verdad? Pero MySAM no soporta eso. InnoDB sí.
pero de todas formas tú puedes generar llaves foráneas durante la consulta SQL, el select que estés creando. MyStam, digamos que ya no se recomienda mucho. Es más, MySQL utiliza otros motores más, tiene bastantes motores de bases de datos que se pueden utilizar según el tipo de acceso que quieres utilizar. WireTiger, no recuerdo de cuál es. Oracle, pues tiene su motor Oracle. Y así cada DBMS tiene su motor de base de datos o su engine, que es el que accede a los datos como tal. Y en la consulta del Create Table, Create Database, también Create Database por lo general, pues tú puedes definir un engine en esa instrucción para definir qué motor de base de datos es el que vas a utilizar como tal. Entonces, hablando de seguridad en base de datos, señores, tenemos, digamos que este concepto de seguridad como tal se refiere a lo que es a la protección de los datos como tal, para proteger el acceso no autorizado, no permitir que usuarios sin permisos se conecten al sistema y puedan extraer los datos. ¿Vieron? La ley 1581 colombiana de protección de datos personales obliga a proteger nuestros sistemas. Y la ley de registro de bases de datos nos exige que le informemos al Estado qué información es la que extraemos en nuestros sistemas de bases de datos. Entonces, son detallitos legales que debemos también conocer porque nos pueden ayudar en caso de posibles sanciones que nos puedan llegar a poner. Entonces, hay que definir estrategias que permitan establecer qué usuarios pueden acceder a los datos y cuáles no. Y adicional a esto, en caso de accesos no autorizados, proteger la información sensible y crítica, de tal manera que no accedan a ella. Ya lograron acceder al sistema, pero listo, no se preocupen que las contraseñas están protegidas. ¿Sí? Cuando hackearon hace algunos años ya, hackearon la PlayStation Network, la red de PlayStation, se robaron información de muchísimos usuarios, incluida información de tarjetas de crédito. Sony aseguró que no se pudieron llevar la información de los códigos de seguridad de las tarjetas de crédito, estaba, digamos que, protegido en otro lado, digámoslo así. Y dicen ellos que no se lo alcanzaron a llevar, aunque mandaron a cambiarle las tarjetas a todo el mundo, porque ya tenían los números de tarjeta y eso también es peligroso. Entonces hay que garantizar que el acceso a esa información no pueda ser consultada como tal, si se la llegan a robar. Entonces, acá podemos hablar de seguridad discrecional, que ya es la seguridad específica de los usuarios, y seguridad operativa, que es ya definir niveles de seguridad y todo esto. Pero entonces vamos a ver los enfoques basados en 5 elementos claves que vamos a definir acá, que es para garantizar la seguridad de la base de datos. Que es, primero, pues definir un diseño seguro de la base de datos para que desde la parte inicial ya tengamos planteados mecanismos de seguridad para proteger el sistema y que el diseño esté ideado pensando en la seguridad. Aquí normalmente toca tener a una persona con unos conocimientos muy altos y con mucha experiencia en la parte de diseño de sistemas de bases de datos. Incluso esas personas son tan buenas, eso se lo digo porque una vez nos pasó en la especialización con el profesor cuando yo estaba estudiando, que cuando le presentábamos la base de datos que él nos mandó a diseñar, él nos decía, tú pensaste en la base de datos desde el ángulo del cliente, porque las diseñaste así. Y él te decía, tú pensaste desde el lado del usuario tal que va a usar el sistema. Entonces, nos daba los detallitos asociados a los diseños y los errores que habíamos cometido. ¿Ya? Entonces, digamos que esa experiencia que ellos tienen de tantos años de estar trabajando y creando sistemas de bases de datos, les permite hacer todo este tipo de diseños seguros, incluso porque digamos que ya se han enfrentado a muchísimas situaciones. Limitar el acceso a las bases de datos, identificar cuáles son los datos sensibles para protegerlos mejor que los demás datos, porque obviamente no tiene sentido proteger todo porque le metes más carga al sistema. ¿Ya? Cifrar la información para protegerla contra robo, por ejemplo. Monitorear las actividades de la base de datos. Estar pendientes de todo lo que se está haciendo sobre el sistema. Entonces, el diseño seguro de una base de datos, debemos tener en cuenta que
Definir bien buenos mecanismos de autenticación en el sistema para garantizar la conexión de los usuarios. Por ejemplo, determinar que no se va a crear una tabla de usuarios, sino que se va a utilizar con los usuarios propios del servidor de base de datos, que esa es una mejor forma de controlar incluso los permisos sobre la base de datos. Tener una tabla de usuarios, por ejemplo, en nuestro sistema, o sea, tenemos nuestras tablas y adicional tenemos nuestra tabla de usuario con sus permisos y todo. Pero es que esa tabla es controlada por la aplicación y no por la base de datos. Esa tabla en sí no controla la base de datos. ¿Saben? Porque para conectarte, tú haces uso de un usuario de base de datos, el root o el usuario que hayas creado. Error común, bueno, error que espero que no se cometa, aunque lo vimos una vez en un acceso a un servidor que encontramos en una empresa, que usaban el usuario root para conectarse al servidor de base de datos, ¿sí? Pues la única donde hemos visto eso. O que usen un usuario, pero el usuario tiene permisos completos sobre el sistema, ¿ya? Eso quiere decir que el control que tú haces de lo que hacen los usuarios lo manejas o lo haces desde la propia aplicación. Entonces, si logras saltarte esa seguridad de la aplicación y irte directamente a los datos, lo haces con el usuario de la conexión, que tiene permisos completos sobre toda la base de datos. Entonces, es mucho más seguro crear usuarios puntuales dentro del sistema de bases de datos y definirle los permisos específicos que ese usuario va a tener sobre el sistema. ¿Eh? ¿Es más trabajo? Claro que sí, porque obviamente te exige estar muy organizado en esta parte, crear roles y grupos, permisos, por ejemplo, para proteger los accesos a estos sistemas, definir los roles y privilegios de dichos roles como tal. Tienen que estar muy bien definidos. Una vez estábamos en unas clases de programación segura con el señor que en esa época yo estaba en la Simón Bolívar y un programador digamos que a todo le ponía pero, hasta que una vez se cansó y entonces él decía que había que crear usuarios dentro de la base de datos, ¿sí? Y darle los privilegios dentro de la base de datos. Entonces él decía, pero aquí tenemos muchísimos estudiantes, son miles de estudiantes los que tenemos aquí, ¿ya? Entonces él le dijo, sí, a veces hay ingenieros flojos que no quieren hacer su trabajo. Obviamente sí es engorroso, pero ten por seguro que esas excusas que das tú no las da el hacker, no las da el delincuente informático. ¿Ya? Él sí busca la manera y sí se toma el tiempo de analizar bien las cosas. Entonces, si tú no lo haces, pues vamos a tener un problema, porque es probable que tu sistema sea vulnerado por estas personas. Es un trabajo pesado, pero pues hay que tratar de buscar la mejor manera de hacerlo. Definir el uso de vistas, que son herramientas que me permiten simplemente consultas de solo lectura para acceder a los datos específicamente y filtrar incluso que la consulta se concentre en el perfil tuyo. Por ejemplo, que si tú haces una consulta de pongamos el asterisco, asterisco from estudiantes en la vista, pues a ti esa vista se te asocia a select asterisco from estudiantes donde facultad igual ingeniería. ¿Ya? Y al de administración, select asterisco from estudiantes where facultad igual administración, para que solamente le salgan, a pesar de que es la misma consulta, porque es la misma vista, pero internamente ya llama específicamente a la consulta respectiva según tu perfil de usuario. ¿Ya? Y obviamente pues te salen solo los usuarios tuyos, porque tú como digamos que director del programa o decano que eres, tienes acceso a la información de tus estudiantes, no de los estudiantes de otro programa. Y eso son cosas que debemos tener en cuenta a nivel del acceso a los datos. ¿Oyeron? Porque él no tiene por qué poder acceder a esa información de esos otros estudiantes. Eso puede llegarnos a presentar algún problema porque él no debería poder tratar esos datos. Él no es el tratante de esos datos porque él no es de ese programa, digámoslo así. Respetar las formas normales en la medida de lo posible. Como les dije,
Las formas normales, perdón, nos ayudan a validar la integridad de los datos, esto en las bases de datos relacionales, ¿verdad? Y a garantizar la integridad desde la base de datos y no desde la aplicación. Ahora, el detalle está en que, como les dice aquí, solo se debe violar esta regla si se ve afectado el rendimiento del sistema. ¿Sí? Que eso incluso fue algo que también nos planteó este experto acá en la clase de bases de datos, que a veces toca volarse las normas, pero solamente por el rendimiento, ¿verdad? Como tal. Entonces, la teoría es muy bonita, pero ya cuando vas a la práctica, pues las cosas ya cambian un poco el tono. Eso incluso era una discusión que siempre armaba mi jefe en la Simón Bolívar, que él era experto en bases de datos también, y allá iban a veces a pedirle diseños a los estudiantes, que los ayudara con un diseño que les había puesto un profesor. El profesor, obviamente, meramente académico, pues él no aceptaba algunos de los diseños que este señor le mandaba porque él pensaba en el rendimiento del sistema y buscaba formas de que ese rendimiento no se viera afectado en las consultas y en la creación de las tablas. Y este señor les ponía esa parte mala porque violaba las formas normales. Entonces, ya son la diferencia entre la parte ya de solamente meramente académico y ya cuando tienes ya la experiencia y todo esto. Limitar el acceso a los datos, entonces limitar el acceso a los datos sensibles, ¿sí? Tanto por parte de los usuarios como de los procedimientos que utilices para el acceso a los datos. ¿Ya? Garantizar que solo los usuarios específicos están autorizados a consultar esa información. ¿Listo? Por ejemplo, información sensible. ¿Cómo sabemos cuál es la información sensible? Por ejemplo, información que sea crítica para procesos de autenticación. Información que pueda ser utilizada para falsificar al usuario. Información que por ley, por la legislación del país, sea catalogada como información crítica o información sensible, información privada, y que debemos tener mucho cuidado de quién accede a ella. ¿Saben? Entonces, esa información hay que conocerla y hay que limitar el acceso a esa información y a esos datos. Limitar el uso de los procedimientos solo a los usuarios específicos que deban tener acceso a esos procedimientos. Entonces ya hacemos un control de usuarios, de quién se puede conectar a qué lados y qué puede hacer. Siempre que sea posible, evitar las concurrencias, o sea, accesos múltiples a un mismo sistema y accesos fuera de horario laboral, por ejemplo, o del horario habitual. Entonces, evitar esas conexiones en horas no hábiles. Con eso garantizamos que si desde un intento de falsificación intenta acceder en la noche, por ejemplo, a un sistema y modificar los datos, no está permitida esa conexión. Salvo los sistemas 24/7 y asociados a los procesos que son 24/7. Porque ténganlo por seguro que no todos los procesos en un sistema de información son 24/7, solamente algunos, casi siempre los que son de consulta de los usuarios. Y esos por lo general requieren el permiso de solo lectura, por lo general. ¿Ya? Identificar cuáles son los datos sensibles para concentrar los mecanismos de protección específica de esos datos en esos elementos. Recuerden lo que les dije antes, no es conveniente proteger todo completo, porque le metemos más carga al sistema, ¿verdad? Entonces, no todos los datos que almacenamos son críticos o deben ser protegidos, porque muchos de ellos son datos públicos o no son información peligrosa, ¿verdad? Como tal. Entonces, no los ciframos, por ejemplo, o no les aplicamos un hash. Porque ¿para qué? No requerimos eso. Incluso aplicarle un hash sería como contraproducente en ese caso. No lo podríamos utilizar. También es recomendable llevar un inventario de las bases de datos para saber qué es lo que tú tienes, ¿sí? Dentro de tu sistema. Tener tu mapa bien armado de tu base de datos, eso te permitirá identificar toda esta información sensible que tengas en el sistema. La única forma de tener una administración prolija y no perder información es tener conocimiento y registro de todas las instancias y bases de datos de la compañía. ¿Eh? Por eso es que el gobierno exige esa información. Claro, no te está pidiendo que le mandes el diseño de la base de datos, eso no lo puede pedir el gobierno. Pero sí te van a pedir que les especifiques qué información pides de tus usuarios para saber qué tipo de datos sensibles estás manejando tú.
Entonces debes tener incluso publicada la política de seguridad de tus datos, ¿ya? De tal manera que el problema con esto de la ley 1581 es lo que se conoce como el principio de responsabilidad demostrada. Es tu responsabilidad demostrar que, que tu información está asegurada, que tienes la información de tus usuarios asegurada. Determinar bien quién es el tratante de la información, quién es el propietario de la información, en fin, una serie de conceptos. Que de eso hablamos en Fundamentos de Seguridad de la Información. Tenga en cuenta que la ley colombiana obliga a proteger los datos privados y sensibles, ¿sí? Los datos públicos no, porque son públicos, digamos así, son de dominio público, pero los datos privados y los datos sensibles hay que protegerlos, sobre todo los sensibles, ya que los sensibles no estás obligado a darlos. Y si la empresa X los está pidiendo, tiene que justificar el por qué los necesita y obviamente pues asegurarlos bien. Datos sensibles, por ejemplo, los datos biométricos, los datos de huella digital. Esos se consideran datos sensibles. Datos orientados, datos propios de, por ejemplo, tu religión. Datos que puedan ser utilizados para discriminarte, por ejemplo. Tu afiliación política, tus preferencias sexuales. Esos son datos sensibles. Y salvo que la empresa justifique el por qué los necesita, tú no estás obligado a darlos, a dar esos datos. ¿Muy bien? Entonces ellos tienen que justificarte el por qué los necesitas por qué necesitan pedirte esos datos. Cifrar la información. En este caso estamos hablando ya de implementar criptografía en los datos que están almacenados e incluso en los datos que viajan a través de la red. Y aquí surge el HTTPS, ¿verdad? Entonces, se deben cifrar las bases de datos. En caso de acceso no autorizado, que se logre llevar las bases de datos, pues vea la información completamente cifrada. Se deben implementar algoritmos de hash para los datos sensibles, asociados al tema que vimos pasado de identificar los datos sensibles, como contraseñas, por ejemplo, de tal manera que solamente sea posible leerlos en un solo sentido. O sea, se introduce el dato, al dato introducido se le valida el hash y se compara el hash con el hash almacenado. Ya. Pero de irse al sistema y jalar de ahí el hash y obtener el valor real almacenado, digamos que no se va a poder. Bueno, dependiendo del tipo de algoritmo de hash que utilices, qué tan fuertemente soporta el colisionamiento, que es tratar de obtener no la clave correcta o el código correcto, sino el código que te genere el mismo hash que el hash que te generó la contraseña original, ¿ya? Entonces hay que utilizar algoritmos robustos que eviten, romper la seguridad del cifrado. Y en algunos casos el hash. ¿Listo? Nosotros en la clase pasada vimos una página web donde tú podías validar los hash de algunos de algunos sistemas. Simplemente pues porque tienen una base de datos inmensa, unas rainbow table, unas tablas arcoíris inmensas con una gran cantidad de hash. Entonces hay que cifrar esa información e implementar hash en los datos sensibles. Recuerden que hash no es cifrado, ¿vieron? Y monitorear las actividades, señores, estar pendientes, implementar mecanismos de auditoría sobre las bases de datos. Que se registre todo lo que hacen en el sistema. ¿Quién hace qué, a qué hora, en qué momento, desde qué dirección IP? ¿Sí? Estas famosas tablas de auditoría. Los sistemas tienen una gran cantidad de funciones de auditoría ya definidas que tú simplemente tienes que habilitarlas para que ellas comiencen a trabajar. ¿Sí? Y van registrando todo lo que se hace sobre el sistema. Ahora, sobre tu aplicación completa propiamente hablando, tú también puedes tener tu propia tabla de auditoría o tus tablas de auditorías para que audites todos los procesos que se hacen sobre tu aplicación, exclusivamente sobre tu aplicación, ¿ya? Con el formato tuyo, propio tuyo, y ya no el que usa el motor de base de datos, ¿sí? Tener un historial completo de las transacciones permite comprender patrones en el acceso y modificación de los datos, así como evitar fugas de información, controlar cambios fraudulentos y detectar acciones sospechosas en tiempo real. ¿Listo?
Adicional a eso, pues tiene sistemas de alertas también definidos para que te avisen cuando se intenta acceder a cierta información sensible o a información que no debería accederse, y obviamente pues que te lleguen las alertas respectivas y se disparen las alarmas. Entonces, hay que generar esas tablas de auditoría, hay que realizar esos procesos de auditoría para que te garanticen que los datos están siendo manipulados de la forma correcta. Y si algo llega a pasar, poder irte a esas tablas de auditoría y verificar quién fue el que hizo la operación y si esa operación fue hecha desde interno o fue de externa, fue una suplantación o no fue una suplantación, cosas por el estilo. Entonces, esos son los mecanismos que hay que tener en cuenta. Ahora, los DBF, perdón, la siguiente presentación. Los Database Firewalls, los firewalls de bases de datos. Ahora han surgido firewalls de muchas cosas. Existen también los que son los WAF, los Web Application Firewalls, firewalls para aplicaciones web, que te protegen las aplicaciones web, digámoslo así. Estos te protegen las bases de datos. Aplicación de software que permite, dígame. Una pregunta, o sea, eso web application no es lo mismo que lo que estábamos viendo hace una semana sobre los firewalls, o es diferente, profe. Son dos cosas diferentes. Son firewalls, pero son firewalls puntuales para solamente aplicaciones web. O sea, se encargan de filtrar todas las comunicaciones web. Los DBF son los firewalls para aplicaciones de bases de datos. Entonces ya son firewalls de capa de aplicación. Y en este caso son puntuales. Esto es para bases de datos. El WAF es para aplicaciones web. Los firewalls que vimos en las clases anteriores eran firewalls generales para todas las comunicaciones. Pero ya estos son más específicos. Entonces, no puedes eliminar el anterior por este, no. Tienes que tenerlos ambos. Entonces, tienes que tener un sistema de firewall de base de datos, un firewall para aplicaciones web, un firewall para correos electrónicos, ¿sí? Un servidor anti-spam. Entonces, tienes que tener los mecanismos de protección según el protocolo que estés protegiendo, junto con el mecanismo general del firewall común, que ya, digamos, que te protege, digamos, que las conexiones basadas en IP, por ejemplo. Entonces, estos database firewalls, ¿qué son? Aplicaciones de software que permiten filtrar basado en reglas, o sea, mediante una serie de reglas preestablecidas, con un formato particular según el tipo de sistema, ¿verdad? Que permite, pues, digamos que filtrar las peticiones que llegan al manejador de base de datos. O sea que antes de que llegue la petición al manejador de base de datos, este señor la revisa primero para verificar que no hay algo malicioso ahí metido. Entonces bloquea las peticiones maliciosas y no permiten que lleguen a la base de datos, al servidor de base de datos. Y también monitorea las actividades, o sea que nos puede servir como sistema para la auditoría. Adicional a eso, pues manda alertas y todo lo demás cada vez que detecta un ataque. No he configurado, de ser sincero, no he configurado ninguno. Sé que existe Green SQL, pero digamos que es el que más he escuchado aquí. También está el de Oracle, Oracle Firewall, Oracle Database Firewall, creo que se llama, no recuerdo, ¿verdad? Que son los que he escuchado. Pero digamos, son estas aplicaciones que te protegen el sistema. Entonces, tenemos al usuario que accede a la aplicación web, ya en la otra presentación. El usuario accede a la aplicación web y la aplicación web conectarse a los datos que el usuario está pidiendo, pero la aplicación web no se conecta directamente con la base de datos, sino que se conecta con el firewall de base de datos. El firewall de base de datos valida las peticiones, verifica que sean correctas y se las envía al servidor de base de datos. Y luego viene la respuesta, que pasa todo por el firewall de base de datos. Entonces debe ser ubicado antes del acceso a las bases de datos. Y las aplicaciones, como les dije, pues hacen las peticiones al firewall, este las valida y se las entrega al servidor de base de datos. Entonces, esa es la forma como trabajamos en este caso. Entonces, aparte de los mecanismos de seguridad propios del sistema de bases de datos, podemos poner un firewall antes. Obviamente ya sabemos que todo esto incrementa los costos.
No solo los costos a nivel financiero, porque obviamente es probable que tenga que pagar un licenciamiento y tenga que comprar una máquina, sino también los costos a nivel de rendimiento del sistema, porque esto afectará el rendimiento, porque tienes una capa más en tu sistema. ¿Ya ven? Entonces, estos son mecanismos para seguridad en las bases de datos. Entonces, que son algunos detalles que hay que tener en cuenta para la protección de lo que los sistemas de información hacen sobre los datos que se contienen en el sistema. Entonces, fíjese que ni siquiera hemos entrado a la aplicación todavía y ya son una gran cantidad de detalles que hay que tener en cuenta para asegurar nuestras comunicaciones. Entonces, señores, pues ese era el tema de seguridad en bases de datos. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.